Pues hoy quiero hablar un poco sobre lo que es la integridad. Seguramente usted ya conoce este tema, ha usted estudiado la escritura, usted también seguramente, sobre todo en varones de integridad, hemos hablado mucho sobre este término. Y bueno, pues yo quiero meditar con usted algunas cosas que pues creo que he estado estudiando y aprendiendo. Quiero basarme en un personaje bíblico sobre este hombre que fue íntegro, y quizá mencionaré algún otro, pero la historia de este hombre es un hombre que fue íntegro, justo, y halló gracia delante de Dios por esas virtudes. Y la palabra integridad tiene muchas definiciones o acepciones en su palabra. Pues yo inventé la mía o hice una suma de varias cosas, pero para mí la integridad es la suma de muchos ingredientes, logrando hacer solo una pieza. La gente que es íntegra no es íntegra nada más en un área, es íntegra en todas las áreas de su vida. Es honesto, es responsable, es trabajador, es buen padre, etcétera. Y en cada una de las cosas que nosotros desarrollamos como ciudadanos, como iglesia, como amigos, como padres, debemos de ser íntegros, debemos de tener esa suma de nuestro carácter para lograr hacer aquello a lo que Dios nos ha llamado. Y una de las cosas que Dios nos ha llamado es a ser íntegros, una sola pieza, que nuestro hablar vaya acompañado de nuestro actuar. Cuando Jesús compartía la palabra, muchos decían, este habla como quien tiene autoridad, porque la autoridad de Jesús se basaba en lo que hablaba, él hacía, él era un ejemplo de vida. Permítame. Y bueno, yo basé mi sermón digamos, dos segmentos. Una donde vamos a hablar un poquito sobre las características de alguien que es íntegro. Hay muchas, yo tomé algunas, hay muchas características, ¿no? Demasiadas. Yo tomé algunas que tienen que ver con este personaje, y también vamos a hablar cómo poder llegar a ser íntegro, o algunos consejos prácticos de cómo poder llegar a ser íntegro. Entonces, en estas dos virtudes, en estos dos segmentos, voy a tratar de hablar. Quisiera que usted ahí estuviera, pues, tratando de poner la mayor atención que se pueda. Y quiero que vaya a Génesis capítulo 6, vamos a leer el versículo 5, y dice así: ah, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal, solamente el mal, ¿no? Podemos ver que voy a hablar de Noé, de este hombre. Podemos ver que en la época de Noé era el mal, era continuamente hacer el mal. Incluso Dios se arrepintió de crear al hombre, pero Noé halló gracia. En el versículo 8 de ahí mismo dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y Noé halló gracia, y en varias ocasiones la escritura menciona a Noé como un hombre justo. Seguramente por ello halló gracia, y un hombre justo es íntegro. Un hombre justo es íntegro y es fiel. Tiene que ver mucho con las cosas de la integridad. Usted conoce la historia de Noé, el arca, el diluvio, la destrucción del mundo, y nos dice que era tremenda la maldad. Y bueno, pues nosotros no estamos en una época muy sencilla, estamos en una época también difícil, una época dura. En la época de Noé, a mi entender, había mucha inmoralidad sexual, había mucho caos de fornicación, de lascivia, de inmoralidad sexual, cosa que hoy tampoco es distinta. Y hubo un hombre que aún en medio de esa circunstancia él fue íntegro. Y una de las primeras características o las primeras cosas que yo quiero mencionar es que la integridad es pureza en medio de la inmoralidad. Alguien que es íntegro es puro en medio de la inmoralidad, lo que Noé hizo. Usted y yo leemos Génesis 6 muy rápido, leemos el diluvio muy rápido, pero no nos olvidemos que pasaron años antes de que llegara el diluvio, y desde que inició Noé a pregonar el evangelio y a construir el arca, pasaron muchos años. Y en ese tiempo había mucha inmoralidad, había muchas circunstancias duras, era de continuo el hombre hacer el mal. Y Noé permaneció fiel, permaneció íntegro, permaneció justo. Y es algo que nosotros debemos de practicar y debemos de arraigar en nuestro corazón como hijos de Dios, como creyentes, que nuestra integridad permanezca en medio de la inmoralidad.
Hoy por hoy estamos llenos de inmoralidad, estamos llenos de muchas cosas en la televisión, en las series, en tantos programas de streaming, en YouTube, los youtubers, en los TikToks, estamos llenos de inmoralidad en todos los aspectos. Pero podemos ver que Noé era un hombre fiel, era un hombre justo. De hecho, Ezequiel capítulo 14, lo voy a poner ahí en la pantalla, habla un poco de quién era Noé. Dice el versículo 13 de Ezequiel 14, dice: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo a mi mano sobre ella, y la quebrantaré, y le quebrantaré el sustento del pan, y enviaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias. Fíjate cómo dice el 14: si estuviese en medio de ellas estos tres hombres, Noé, Daniel y Job. Noé, Daniel y Job. Tú conoces la historia de Daniel, Noé y Job. Dice: por su justicia, por su integridad, por su fidelidad, librarían únicamente sus propias vidas. O sea, el mundo podría ser destruido, pero Noé, Job, Daniel eran hombres íntegros, eran hombres justos, varones temerosos de Dios, apartados del mal. ¿Y por qué la vida de Daniel en Babilonia no era una manzana, una perita en dulce? Las cosas estaban difíciles en Babilonia, mucha idolatría, también impureza sexual. Job la pasó difícil. Noé, en esa época, tantas cosas tan malas que Dios decidió destruir la humanidad. Eso a mí me vuela la cabeza. ¿Qué tantas cosas habrán sucedido? Pero no nos quedamos cortos, porque dice la Escritura que los últimos tiempos serán como en los días de Noé. Y usted puede ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Cada vez hay más impureza en los jóvenes. Cada vez hay más falta de amor entre los humanos. Cada vez hay más enfermedades dada por la inmoralidad. Y nosotros podemos ver cómo Noé retuvo su integridad en medio de la inmoralidad. En medio de la inmoralidad, esos valores que Dios enseña, esa justicia que Dios nos pide que tengamos, ese amor que Dios nos pide que tengamos, perseveró en un mundo inclinado a hacer el mal. Ahí estuvo Noé. En tiempos oscuros, un verdadero creyente, un hombre íntegro, en tiempos difíciles, un verdadero creyente tiene que retener su integridad y brillar en la oscuridad. Nosotros somos llamados a brillar por nuestra integridad, porque somos hombres que hablamos y hacemos lo que hablamos. Nosotros podemos estar aquí parados y hablar, podemos tener mucho conocimiento, pero si no hacemos, no somos hombres ni mujeres íntegros, ni jóvenes íntegros, ni niños íntegros. Somos gente solamente con una cabezota, pero no tenemos integridad en nuestra vida. Nosotros somos llamados a ser santos. Eso tiene que ver con integridad. Nosotros somos llamados a prevalecer en medio de la inmoralidad, nuestra integridad, nuestra santidad. En este mundo donde las cosas están difíciles, donde se aprueba el casamiento entre sexos iguales, donde se habla y se está luchando con que hay más de 2 cromosomas, cuando solamente hay 2 cromosomas, hombre y mujer. Hoy la Suprema Corte de Justicia despenalizó que cualquier persona que aborte tiene derecho de abortar y no puede ser enviada a la cárcel. Es un delito meter a la cárcel a alguien que abortó. Hoy la Suprema Corte de Justicia. Y cada día las cosas se van a poner más difíciles. Cada día las cosas están más duras. El uso de drogas está legalizándose. La ideología de género. Pronto, no se le extrañe que pronto venga la legalización de la pedofilia, legalización de la zoofilia, porque las cosas vienen duras y difíciles, pero nosotros somos llamados a mantener nuestra integridad como Noé lo hizo, en medio de la inmoralidad, en medio del fracaso del mundo, por la ausencia de Dios en sus vidas, por la maldad en su corazón, por el pecado que anida en nuestros corazones. Nosotros tenemos que buscar la manera de ser íntegros. Debemos aprender a combatir la maldad del hombre, la maldad del pecado en nuestras propias vidas y ayudar a los demás a que puedan encontrar en nosotros esa diferencia, porque somos íntegros. La palabra iglesia es los llamados afuera. Tú y yo somos llamados afuera. No podemos taparnos los ojos y decir no pasa nada, pasan muchas cosas, pero tú y yo somos llamados para que en medio de esas cosas tú y yo levantemos la mano y hagamos algo. No podemos permitir que las ideologías, las cosas que está aprobando el mundo, nosotros estemos como iglesia callados. No podemos estar solamente viendo cómo el mundo se destruye y nosotros callados. Nosotros tenemos que levantar nuestra guardia y predicar la palabra de Dios. Debemos ser valientes, esforzados. Debemos ser dedicados, íntegros.
¿De qué me sirve a mí saber que los borrachos no entrarán a reír en los cielos si yo no le comparto al borracho que está en la cantina? ¿De qué me sirve si no soy íntegro en eso? No estoy haciendo lo que tengo que hacer. Tengo que empezar a trabajar, hermano, amigo, como Noé. Noé pregonó el evangelio durante 100 años mientras construía el arca. Pregonó el evangelio. Eso fueron muchos años. Y de él se burlaban. No había llovido en esa época, ni una gota. Y Noé se estaba preparando para un diluvio. Pero Noé, permaneció íntegro, obedeciendo la palabra de Dios, aún en tiempos dificultosos, aunque se burlaran. Nosotros tenemos que lograr que la gente se convierta a nosotros por nuestra integridad, por nuestro testimonio. Jóvenes que se juntan con otros amigos que no son creyentes, ¿quién se convierte a quién? ¿Tú a ellos o ellos a ti? Tienes integridad cuando estás desarrollándote en medio de inmoralidad, en medio de ese mundo que va de mal en peor. El reino de los cielos es de los valientes, hermano, de los íntegros de corazón, de aquellos que están buscando por todos lados darle la honra y la gloria a Dios por la integridad que hay en su corazón. Noé bregó, Noé batalló, Noé sufrió, Noé caminó, Noé predicó, Noé dio ejemplo, Noé obedeció en su integridad, en su justicia, al Dios que tú y yo conocemos, a ese Rey de Reyes. Nosotros tenemos la palabra más profética, más segura. Noé no tenía nada de esto. Y todo yo podemos comprobar, esta es luz a nuestro caminar para que retengamos nuestra integridad. Entonces la primera característica de un verdadero que es íntegro, una persona íntegra, es retener su integridad en medio de la inmoralidad. La segunda característica es obediencia en medio de la burla, obediencia en medio del rechazo, obediencia a Dios en medio del señalamiento. A Noé lo señalaron, Dios lo había dicho, se burlaron de él. Noé lo criticaron. Necesitamos levantar la mano, no sé tú, joven. Cuando estás ahí sentado en el receso, cuando estás con tus amigos en el salón y ellos sacan una revista XXX o empiezan a hacer comentarios equivocados que van en contra de los principios de Dios, ¿participas? ¿Te quedas callado? ¿Ríes? ¿O das un manotazo en la mesa y hablas de lo que Dios es? Y quizás no lo hacemos porque nos falta integridad, porque como nuestro corazón tiene conocimiento, nuestra mente tiene conocimiento, pero nuestros hechos demuestran lo contrario, no tenemos la autoridad para hablar. Y es momento que nos levantemos como iglesia, tenemos que pregonar el evangelio. El mundo se está destruyendo a pedazos. Hoy se aprobó esto, mañana vienen otras cosas, mañana va a haber que los niños puedan decidir qué sexo quieren ser, a qué baño meterse, cómo vestirse. Y nosotros estamos callados porque no hay integridad en nuestro corazón. La integridad debe ser obediencia en medio de la burla, en medio del rechazo. Nos van a rechazar. Jesús, por ser íntegro, lo crucificaron. Jesús, por tener autoridad en lo que él decía, lo crucificaron. A Esteban, por predicar la palabra con integridad, con denuedo, lo apedrearon y lo mataron. A los apóstoles, todos murieron como mártires. Todos ellos por ser íntegros en sus corazones. Pero nosotros no estamos dispuestos a tener rechazo porque no somos íntegros. No estamos dispuestos a que nadie, como decían en Querétaro, nadie me junta, o sea, que nadie te invite a tu casa porque no eres alguien que es íntegro, porque eres doble cara. Aquí podemos tener una postura, pero allá afuera, ¿qué postura tenemos? No somos íntegros. No sé tú, varón, cuando estás en tu oficina y pasa una chica y todos tus compañeros hacen mella, hacen burla. ¿Tú qué haces? ¿Haces lo mismo? ¿O les pones un alto? Deberíamos de dar un manotazo en la mesa y nosotros debemos, aunque nos rechacen, aunque no nos digan aleluyos, aunque nos digan exagerados, aunque nos rechacen. He tenido el privilegio de platicar con muchas personas en esta pandemia, con muchas, dado el encerramiento, y aunque se diga, ¿cómo? Sí, yo voy a caminar ahí al parque y he conocido a más vecinos en este año y medio que los 9 años que llevo viviendo en ese lugar. Y todos
y a todos les cuesta trabajo cuando uno les habla sobre la verdad, sobre la autoridad, sobre lo que Dios dice, te ven y luego ya te huyen. No me importa ser rechazado por la gente. A mí me importa que el reino de los cielos sea conocido, que sea conocido. Necesitamos ser valientes. Yo prefiero 1000 veces ser aprobado por Dios que ser aprobado por los hombres. Que me rechacen los hombres, que nos rechacen, amado hermano. Pero tenemos que ser íntegros, tenemos que ser obedientes en medio de la adversidad, en medio del rechazo. Yo espero que tú también prefieras 1000 veces sembrar para el reino que sembrar para esta tierra. Esta tierra se va a acabar, tu vida se va a acabar. Y si no estamos siendo íntegros, obedeciendo en medio del rechazo, ¿qué va a ser de nosotros? Yo prefiero 1000 veces ser señalado por los hombres a que Dios me señale en el día de juicio y me diga, siervo inútil y malvado, nunca te conocí. Prefiero retener mi integridad, prefiero tener integridad para hacer luz en medio de unas tinieblas tenebrosas como el mundo en el que estamos hoy. Si el tiempo se acerca, Cristo viene pronto y nosotros no estamos haciendo de conocimiento público que somos íntegros, porque nuestros dichos y nuestros hechos no están unidos, no van en la misma dirección. Uno tira para allá y el otro para allá porque nuestros hechos niegan nuestros dichos y tenemos que aprender a ser íntegros. Íntegros, hermano. Dice el Salmo 15, el versículo 1 y el versículo 2, dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice, el que anda en integridad. Y la palabra andar significa el que vive, el que camina a diario con su integridad, el que camina a diario en integridad, el que vive en integridad y hace justicia y habla de verdad en su corazón. Noé era un hombre justo, Noé era un hombre íntegro y está en el Salón de la Fama en Hebreos 11 y en Ezequiel Dios dice, cualquiera, si usted sigue leyendo el capítulo 14 de Ezequiel, ahí mencionan varias ocasiones que Dios puede traer juicio a la tierra, pero ni Daniel, ni Noé, ni Job morirían porque su justicia los haría ser salvos. O que podría Dios desprezar eso de nosotros. Pero estamos callados, estamos callados. Hoy nomás nos dicen que somos homofóbicos, que no lo somos. Amamos a la gente que tiene discrepancia en su manera de pensamiento o otra tendencia. Yo les amo, yo tengo conocidos y les predico el evangelio, no los rechazo. Pero te dicen homofóbico y tú ya estás teniendo miedo de seguir compartiendo la palabra de Dios. Ya no quieres hacer lo que Dios dice. Estamos equivocados. Estamos equivocados. Nos achicamos cuando nos dicen aleluya. Nos achicamos cuando nos dicen, tú eres de los que levantan sus manos. Sí, yo soy el que levanta mis manos a Dios, al Todopoderoso. Ser íntegros en medio del rechazo. Eso habla de un hombre que está buscando agradar a Dios. Noé pregonó el evangelio y obedeció a toda costa. A toda costa. No importaba, él no sabía muchas cosas, él no entendía seguramente muchas cosas, pero él hizo lo que tenía que hacer en medio del rechazo. ¿Cómo vas a hacer un arca, Noé, si nunca ha llovido? No importaba, él estaba día y noche ahí trabajando en la madera. Pero a ti y a mí nos dicen aleluya y nos achicamos. Estamos inmersos en un mundo donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Isaías dice, ay de vosotros que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Estamos en un mundo inmerso terrible, en un mundo contaminado de cabeza. Mundo de cabeza. Y si nosotros no empezamos a compartir el evangelio, si nosotros no somos íntegros, si nosotros no luchamos contra la amoralidad que hoy hay en día, ¿quién entonces lo hará? ¿Quién entonces lo hará? El impío está cegado por el mismo pecado que está en ellos. El impío está cegado, no tiene integridad, no tiene moralidad, no tiene un corazón inclinado a Dios. Dios ha puesto un corazón en nosotros para inclinarnos a la prudencia, para inclinarnos a sus mandamientos. Y tenemos que buscar la manera de trabajar y no achicarnos. Y en medio del rechazo, ser íntegros. Ser íntegros. Obediencia en medio de la burla. Obediencia en medio de la burla. ¿Se acuerda cuando Job perdió todo? Perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud. ¿Y qué le dijo su mujer? Maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. La burla. Y Job fue íntegro. Job dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios alabado. Estás loca, mujer.
No porque sea mi esposa voy a negar a Dios. El hombre permaneció firme. Y a veces nosotros no somos a veces firmes porque tememos al rechazo del hombre. Yo prefiero tenerle temor al rechazo de Dios. Dios dice que si nosotros le negamos, Él también nos negará. Íntegros en medio de la adversidad, en la obediencia en medio del rechazo, hermano. Otra característica de alguien íntegro que Noé fue, es tener paciencia en medio de la incertidumbre. Ponga atención aquí. Paciencia en medio de la incertidumbre. Ese es alguien íntegro. Ese es alguien íntegro. Mientras Noé esperaba que el diluvio llegara, él fue íntegro, construyendo el arca y predicando el evangelio. Mientras Noé, después de que llegó el diluvio, Noé estuvo cerca de más de 300 días en el arca, encerrado, donde no había Netflix, donde no había nada, donde no había Wi-Fi, donde no había un parque, donde no había un videojuego para entretenerse. Estuvo más de 300 días Noé en el diluvio, en esa arca. Y en medio de la incertidumbre Noé fue fiel, fue recto, fue íntegro. Había incertidumbre, él no sabía lo que iba a pasar. Él enviaba palomas para ver qué es lo que había pasado, si había bajado el agua o no. Él fue íntegro. Nosotros tenemos un poco de incertidumbre hoy en el coronavirus y ya mucha gente no se congrega ni virtualmente. O lo ven diferido. Eso no es ser íntegro, eso no es ser iglesia, eso no es estar en unidad. No, no estoy exagerando. Eso es lo que Dios enseña y eso es lo que Dios nos muestra. Perseverar en el partimiento del pan, perseverar en la oración, perseverar en la doctrina. Pero nosotros no somos íntegros. Después lo veo diferido. Nos hace falta entender que es el día apartado para Dios. Nos falta integridad. Job fue en medio de la incertidumbre íntegro. Noé también. Daniel también. Sadrach, Mesach y Abednego fueron íntegros en medio de la incertidumbre. No sabían qué iba a pasar, pero ahí estuvieron. A veces en medio de la incertidumbre, en vez de ser íntegros, tenemos ansiedad. Tenemos preocupaciones, tenemos afanes, volteamos a ver cualquier otra cosa, menos a Dios, el autor y consumador de la fe, y permanecer en integridad en nuestra fe, tener integridad en medio de las dificultades. A Noé no le faltó su fe, a Noé no claudicó, Noé no perdió su integridad, Noé no tiró la toalla después de 300 días en el diluvio, ni 100 años antes de que llegara el diluvio. Noé estuvo ahí trabajando, sirviendo. Casi un año, hermanos. Noé empezó de los 600 años a construir el arca y a los 601 años dice la Biblia que bajó del arca. Casi un año. Nosotros llevamos un año, 7 meses o no sé, algo así, y hemos claudicado. Hemos claudicado en muchas cosas. En incertidumbre nosotros tambaleamos en vez de permanecer firmes. Llega un poco de lluvia, de vientos en nuestra casa. Y como no está bien cimentada en la roca, se tambalea. No estamos viviendo en integridad en medio de la incertidumbre. No estamos reteniendo nuestra paciencia en medio de la incertidumbre. Retener la integridad en momentos inciertos, amado hermano, nos hace poner nuestra mirada en Jesucristo. No en las circunstancias. Noé no puso su mirada en el diluvio que estaba lleno de agua en la tierra. Noé estaba confiando en que Dios estaba trabajando y estaba haciendo la obra salvífica. Noé tuvo paciencia en medio de la incertidumbre, fue íntegro y contaminó con los que navegaba, a sus hijos, a su esposa seguramente. Yo hubiera mandado palomas cada hora, él la mandaba cada 7 días con paciencia, esperando en la bandera de Dios, diciendo, va, ya terminó, baja, habita la tierra. Paciencia en medio de la incertidumbre es alguien que es íntegro. ¿Qué hizo Noé cuando bajó después del arca? Usted se acordará, quizá, si no vamos a recordarlo en Génesis 8. El cuarto punto, una característica de alguien íntegro es esto que vamos a ver, es adorar en medio de las dificultades. Génesis 8, el versículo 20, mire lo que hizo Noé. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar de Jehová. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre,
porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como lo he hecho, mientras la tierra permanezca. No voy a leer más, pero ¿qué fue lo que hizo Noé al bajar del arca? Adoraba a Dios. Un hombre íntegro adora a Dios en medio de la incertidumbre, en medio de la nada. Usted imagínese a Noé descendiendo, viendo la tierra destruida por el agua. Podemos ver hoy en las noticias cómo el agua ha destruido casas, autos, familias, se ha llevado deslavado cerros. ¿Cómo habrá estado la circunstancia ahí? Y no se quejó. No había con quién compartir el pan, solamente sus hijos y su esposa, sus nueras. No había ahí con quién hacer una carne asada. No había ahí con quién platicar las penas ni la experiencia del diluvio. Pero Noé sí tenía a Dios bien claro y retuvo su integridad, y lo primero que hizo fue adorar a Dios, y a Dios le llegó como un olor fragante. Alguien íntegro adora a Dios en medio de las dificultades. Alguien íntegro puede hacer lo que dice esa canción: estás en pruebas, alaba. Estás llorando, alaba. No importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Tú alaba a Dios en medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la incertidumbre. No sabía qué iba a suceder. No tenía una casa Noé, a dónde llegar. No tenía nada. Adorar a Dios en medio de las dificultosas pruebas. ¿Por qué? Porque somos íntegros, porque sabemos quién está al frente de nosotros. Dios, nuestro comandante. Dios, el Rey de nuestras vidas. Dios, nuestro Salvador. Entonces tú adoras y te postras. Y no importa que los demás digan: ¿y este qué hace? En medio de su dolor, adorar a Dios, porque soy íntegro. Eso fue lo que hizo Noé en medio de la dificultad. ¿Qué hizo Job en medio de la lucha? Otro ejemplo. Cuando perdió a su familia, todas las cosas que él pasó. ¿Qué hizo Job? Retuvo su integridad. Retuvo su integridad cuando todos voltearon su rostro, incluso su esposa. Aún sus amigos vinieron a decirle que estaba pasando lo que estaba pasando a causa de su pecado, cuando Job no estaba pasando eso por causa de su pecado. Y Job no pagó mal por mal, él oró por sus amigos, retuvo su integridad. Adoró a Dios, dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios alabado. Wow. Esto no es fácil de decir en medio de la prueba. Un hombre íntegro lo hace. Un hombre con amor a Dios y con el entendimiento de Dios es íntegro en tiempos dificultosos. Y en todo tiempo, cuando tiembla como ayer, cuando las cosas están difíciles, cuando está negada tu casa, cuando hay una enfermedad, cuando hay una noticia de muerte, uno lo que hace es alabar a Dios. Ese es alguien íntegro. Es alguien que tiene un corazón agradecido para con Dios. Hay gente que Dios menciona en la Escritura que fueron íntegros, como Samuel, como Daniel, como Abraham, como Pablo, como Lidia, como Timoteo, que eran fieles, dice, fieles, íntegros. Tíquico. ¿No anhelas tú ser así, fiel, íntegro? ¿No anhelas tú tener estas características de alguien que esté buscando agradar a Dios a través de su integridad, que tus dichos vayan acompañados de tus hechos, que seas de una sola pieza, que en tiempos difíciles, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de señalamiento, en tiempos de inmoralidad, tu integridad no falle? La integridad es la suma de nuestro ser y de nuestras acciones. No es algo que tenemos, es algo que somos. Eso es la integridad. Se muestra en lo que hacemos y decimos. Si esta es necesaria, porque la gente nos observa, somos como libros abiertos. Y alguien íntegro tiene que de verdad es íntegro, tiene delante de Dios y delante de los hombres buen crédito, porque busca agradar a Dios. Somos cartas abiertas, somos llamados para reflejar al mundo el amor de Cristo a través de nosotros. Somos llamados a ser cristianos, somos llamados a ser cristianos, y esa palabra cristianos tiene que ver con ser como Cristo, que fue íntegro. Hermano, no me va a dar tiempo de compartir sobre cómo llegar a ser íntegro. Lo compartiré la próxima vez que me toque en miércoles. Después hablaremos de cómo llegar a ser íntegro, algunas cosas que tengo aquí. Pero sí te puedo decir que tú y yo tenemos que trabajar para ser íntegros. Trabajar para ser íntegros. Un pastor dijo algo así:
Una persona íntegra no se apenaría ni se preocuparía por vender la cotorra de la casa a la chismosa del pueblo. Claro, porque no tiene nada que ocultar. Porque lo que es en la casa es afuera. No es doble máscara. No es como el luchador mil máscaras, es una sola máscara. ¿Qué concepto tiene tu esposo de ti, amada esposa? ¿Qué concepto tiene tu esposa de ti, amado esposo? ¿Qué concepto tienen tus hijos de ti como padre? ¿Qué concepto tiene tu hermano, carnal, con tu hermana, con tu hermano? ¿Qué concepto tiene? ¿Eres íntegro? ¿Lo que eres en casa, eres afuera? Yo que estoy aquí parado, compartiendo el evangelio, compartiendo la palabra, ¿qué testimonio tiene mi esposa de mí, mis hijos? Hablo por hablar y no vivo lo que Dios dice. Entonces soy un hipócrita, no soy íntegro. Por eso decía este pastor, alguien íntegro no tiene temor de vender a la cotorra más chismosa, la cotorra a la más chismosa del pueblo. Claro que no, porque es íntegro. ¿Tú eres de los que en la calle te conocen como la luz, pero en tu casa eres el candil? No, perdón, oscuridad en tu casa. Es oscuridad en tu casa y candil en la calle. ¿Eres de esos? Perdóname, pero no eres íntegro. Conozco personas que, no, es bien buena onda, es fulanito de Abraham. No es cierto, no es. Si vieras cómo trata a su esposa, si vieras cómo trata a sus hijos, si vieras cómo mira a las mujeres, si vieras cómo se expresa. Pues que es buena onda en la calle porque se hace aún a ellos, pero eso no es ser íntegro. ¿Qué concepto tiene de ti tu esposa, tus hijos, los más cercanos a ti? Tenemos que retener nuestra integridad, hermano, en tiempos como los que ya los vimos, en medio de la inmoralidad, en medio del rechazo, en medio de la incertidumbre, y adorar en medio de las dificultades para poder empezar a desarrollar integridad. Eso es alguien íntegro, ese es alguien que está buscando agradar a Dios. Hay muchas cosas que podemos hablar de la integridad, una buena mayordomía, la fidelidad, la constancia, la disciplina, hay muchas cosas. Pero yo basé mi estudio en lo que es Noé. Y dentro de la próxima vez que me toque compartir vamos a hablar cómo implementamos esta virtud en nuestras vidas, cómo la desarrollaremos. Tengo aquí 3 puntos solamente, pero no me da tiempo de tocarlos y no me quiero quedar inconcluso. Entonces, que Dios te bendiga, que te ayude a ser como Noé, que me ayude a mí a ser como Noé, que me ayude a ser como ese Daniel, como ese Job, esforzados, valientes, sin temor al que dirán, sin bajar la guardia. Integridad, integridad. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres fiel. Ayúdanos a ser como tú, fieles. Ayúdanos a tener un buen testimonio delante de ti y delante de los hombres. Ayúdanos, Señor, a no perder el rumbo. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos, a ser valientes, a perseverar hasta el fin. Tú vienes pronto y nosotros tenemos que empezar a levantar la mano, porque este mundo, Señor, está como en los días de Noé, creo, no lo sé, la ciencia cierta, lo que sé es que está difícil la cosa, Señor. Ayúdanos, Señor, por amor a tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a aquellos que guardan el pacto contigo. Bendice a todos los que están pasando enfermedad, todos los que invocan tu nombre, Señor, que puedan alegrarse en ti. A todos los que, Señor, tienen dificultades, Señor, y ponen en tus manos, Señor, su dificultad, ayúdales. Bendíceles, fortaléceles, anima sus corazones, Señor, dales gozo. Aquellos, Señor, que tienen necesidad de un trabajo, ayúdales, Padre, abre las puertas. Aquellos que tienen bajas sus ventas, abre bendiciones. Aquellos, Señor, que tienen problemas con sus hijos, con sus esposos, dale sabiduría para desarrollarlos, para resolverlos según tus propósitos. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra hablada, gracias por todo lo que nos has dado, Señor, esta noche. En el nombre de Jesús, así sea, Señor. Amén.